Buenos días para todos a nivel del mundo entero y de quienes nos ven en este momento. Hoy damos inicio a La Trinchera, que es el primer espacio y el primer programa de televisión online que está realizando el Partido Comunista del Ecuador frente a la crisis sanitaria y frente a la pandemia, que hoy también nos obliga a buscar nuevas formas de tratar de comunicar. Hoy, justamente 1 de mayo del 2020, el mundo celebra confinado y en recesión un 1 de mayo de carácter histórico, pero también es un 1 de mayo marcado por la pandemia, ¿no? Por este grave enfrentamiento sanitario y crisis sanitaria que ha demostrado y ha puesto en tela de duda la eficacia de las políticas de corte neoliberal que no solamente se implementan y se imponen contra el pueblo trabajador en el Ecuador, sino también a nivel de Latinoamérica y en el mundo. Pero también, ¿qué entendemos nosotros como el 1 de mayo? Habría que recordar y recuperar esa memoria histórica del pueblo, de las grandes manifestaciones, de las grandes movilizaciones, y que para 1886 la huelga de la jornada de 8 horas que estalló en toda costa de los Estados Unidos provocó más de 5.000 fábricas que fueran paralizadas, más de 340.000 obreros que salieron a las calles y a las plazas para manifestar esa exigencia. Pero también en Chicago los sucesos tomaron rápidamente un seno de violencia que culminó con la masacre justamente en días posteriores, el 1 de mayo, y un juicio amañado por varios dirigentes que en ese momento, como de igual ocurre en muchos hechos de la historia, como el 15 de noviembre de 1922, se trata de invisibilizar y se trata de opacar las luchas y las reivindicaciones del pueblo. Pero hoy, este 1 de mayo, que es un 1 de mayo histórico, vamos a compartir una entrevista con Winston Alarcón, secretario general del Partido Comunista del Ecuador. ¿Cómo estás, Winston? Buenos días. Buenos días, compañero Miguel Cantos. ¿Qué significa gusto para el pueblo ecuatoriano? Para el Partido Comunista este 1 de mayo inédito, este 1 de mayo donde las manifestaciones obreras ya no se van a dar como históricamente se lo ha realizado en las calles, sino que desde otras formas creativas de movilización y de denuncia ante la crisis política y social que vive nuestro país? Bueno, en primer lugar quisiera presentar un caluroso saludo a los trabajadores, a las trabajadoras y al pueblo ecuatoriano, así como a todos los trabajadores del mundo que conmemoran hoy un día clásico, un día revolucionario, como es el 1 de mayo. Con toda precisión, ya señalado el carácter histórico que tiene este día, esta conmemoración que se ocupa de crímenes cometidos por el capitalismo, especialmente en conmemoración de este 1 de mayo, lo que ocurrió en Chicago y en muchas fábricas en los Estados Unidos. Esto no es solamente el hecho histórico del año 46, sino también el hecho histórico de todos los pueblos latinoamericanos, de todos los pueblos europeos, de los pueblos asiáticos, inclusive de los pueblos que no precisamente conmemoran el 1 de mayo, que es una conmemoración de los trabajadores, como es los trabajadores de los Estados Unidos. Porque ellos tienen en el mes de septiembre una conmemoración, una celebración realmente, no una conmemoración, porque se dedican a otra cosa menos que recordar el hecho histórico de la presencia de los trabajadores y de las trabajadoras para señalar el carácter revolucionario, el carácter productivo de los trabajadores en el sistema capitalista que estamos viviendo. Para el Partido Comunista, ¿cuáles son las acciones que ha promovido a partir de los diferentes acuerdos de unidad que se dan con las diversas organizaciones sociales, políticas, culturales, para enfrentar no solamente la jerarquía neoliberal que se está viviendo, a este tipo de políticas públicas y a esta recesión económica que se viene, sino también para promover y generar un nuevo acuerdo que posibilite una alternativa de poder frente a la crisis que está viviendo nuestro país? En primer lugar, quiero señalar que este concepto que usted acaba de mencionar, el Partido Comunista, que ha sido un compañero fiel
y permanente en la clase obrera, tanto de nuestro país como de los países del mundo, ha presentado un programa de acción y de lucha que significa una liberación social de nuestro pueblo y de los demás pueblos latinoamericanos. Y esta conmemoración que el día de hoy es un empuje realmente significativo para que los trabajadores, la clase obrera, los campesinos, los artesanos, los indígenas, los pueblos autóctonos, cojan en su mano lo que está ocurriendo en el Ecuador. Y en el momento que salgamos nuevamente a la libertad, cuando ya este triste episodio de la pandemia logremos enfocar un movimiento político, un frente político revolucionario que termine con esta desgracia de tener un sistema social económico como es el capitalismo, el neoliberalismo, que no hace otra cosa más que acrecentar la miseria, el hambre, el desempleo en los pueblos y especialmente en el pueblo ecuatoriano. Tenga usted la noticia, digo, y todo el mundo lo tiene que ya conocer, que en los Estados Unidos hay más de 30 millones de desocupados en este momento. Es decir, un tercio de la población está ya en condiciones de miseria, en condiciones de hambre, en condiciones de desesperación. Y eso se replica en nuestro país. También aquí está ocasionando este sistema capitalista neoliberal que no puede afrontar esta crisis sanitaria en el país, que no lo ha podido hacer, no ha podido resolver los problemas del coronavirus, del problema de COVID-19, y ha logrado que se profundice la miseria y el hambre en nuestro país, la desesperación, los muertos en las calles de Guayaquil, la desaparición de los cadáveres de los hospitales. Es una cosa increíblemente que ha repercutido en el mundo entero como el peor ejemplo de lo que puede hacer un gobierno en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo. Pero en este momento ya se sabe, ¿no?, de que la crisis sanitaria ha sido una crisis que ha iniciado a partir de un poco de políticas públicas que no fueron ejecutadas en el momento en que se conoció de que ya los primeros casos de COVID-19 estaban dentro de nuestro país. Pero también conocemos de que desde las organizaciones revolucionarias, desde los diversos partidos de izquierda, se ha intentado generar toda una campaña de solidaridad. Hasta hace poco, 2 semanas atrás, el gobierno de la República de Cuba, este gobierno hermano y fraterno históricamente, recibió muchas solicitudes por parte del propio partido, de la Juventista, de la FEI, de las diversas organizaciones sindicales, organizaciones sociales, solicitando que se genere una ayuda humanitaria y de solidaridad para que puedan el gobierno cubano, con toda su playa de médicos que en este momento está recorriendo el mundo, también puede estar aquí en nuestro país. Pero ¿qué ha pasado? ¿Por qué el gobierno no ha querido o no ha permitido que se dé estos gestos de solidaridad con el gobierno cubano, que en este momento ha sido uno de los principales países que ha estado enfrentando el COVID-19, no solamente con la gran cantidad de médicos que recorren el mundo, sino también con el medicamento interferón, que también ha sido un medicamento sumamente beneficioso para tratar de combatir la pandemia, y ha estado netamente reconocido por Chile? Bueno, como usted sabe, este gobierno dirigido por este señor L. Moreno, y lo digo así enfáticamente, L. Moreno, porque solamente la letra L del nombre que desgraciadamente lleva este presidente ecuatoriano. Digo, este señor L. Moreno, bajo las orientaciones y el dictado del imperialismo norteamericano por este estúpido presidente que tiene actualmente los Estados Unidos, logró que no
pongan atención a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, ya hecha en el mes de diciembre y anteriormente a esa fecha, para que se prevé con un sistema de salud suficiente y económicamente rentable para que puedan sostenerse en una actitud de dirección política, de dirección de salud en el pueblo ecuatoriano, para evitar los miles de muertos que ya tiene el Ecuador. Son condiciones terribles en que está viviendo el pueblo ecuatoriano, aunque en este momento supuestamente nos están haciendo algunas ayudas, unas ayudas miserables que no alcanzan sino para determinados sectores de la población. Y fíjese que en este mismo momento en que las miserables ayudas que el gobierno de los Estados Unidos ha hecho al Ecuador, el pueblo chino, el gobierno de la República Popular China ha ingresado a nuestro país toneladas de medicamentos, toneladas de insumos para lograr sostener al pueblo ecuatoriano, los trabajadores ecuatorianos, a las condiciones de salubridad que hay en los hospitales y distintos departamentos e instituciones, para que no golpee tanto esta pandemia que azota el mundo. Por eso que es necesario que en este momento, el 1 de mayo, todos los trabajadores que estamos ahorita manifestándonos por intermedio de esta técnica nueva, porque así lo están haciendo los trabajadores. Las federaciones de trabajadores de algunas provincias se han unificado para hacer un pronunciamiento y han hecho su pronunciamiento sobre este 1 de mayo, pero desgraciadamente no todos, no se puede salir a las calles por las órdenes de reclusión en cada una de nuestras casas. Eso es necesario que en base de estas condiciones nuevas, modernas que tenemos, la utilicemos para que por medio de los WhatsApp, por medio de los mensajes, por medio de Facebook, podamos llegar hasta nuestros hermanos mexicanos, hasta nuestros hermanos del mundo, y decirles que la lucha es permanente de los trabajadores y de todos los pueblos de América y del mundo por una transformación política revolucionaria, por un nuevo gobierno en nuestro país que asegure las transformaciones sociales y económicas, que termine con el empleo, con el hambre y la miseria, y que logre tener un gobierno democrático y revolucionario que, en base a los principios comunistas, en base a los principios que constituyen la esencia misma del pueblo ecuatoriano, tengamos una vida mejor y un porvenir más asegurado para nuestros hijos, para nuestros nietos. Justamente hoy está publicado ya en el Semanario del Pueblo, que es el medio de comunicación impreso del Partido Comunista, de que a partir de hoy también sale a nivel digital para todo el país. Ya menciona, ¿no?, de que diversas organizaciones sindicales en Manabí, en Guayas, han presentado, en Esmeraldas también, están presentando un manifiesto exigiendo mejores condiciones de salud frente a la crisis sanitaria que se está enfrentando. Pero hay otro punto, ¿no? No solamente hoy los trabajadores, si bien es cierto, no están en la posibilidad de salir a las calles por el tema de la cuarentena, y está utilizando nuevas formas creativas a través de las plataformas digitales para poder rechazar la falta de previsión que no ha existido en este país y el atraso de políticas sanitarias que logren detener la curva de la pandemia cuando era totalmente necesario y a tiempo de su inicio. Pero también está, no solamente esta crisis sanitaria se convierte en una crisis económica. Ya existen datos, ¿no?, de que nos está hablando de una futura recesión económica, a pesar de las leyes que se están tratando de imponer contra el pueblo trabajador. Pero ¿qué sucede también con el sector agrícola? ¿Qué sucede con los campesinos? Nosotros sabemos de que la FE, a través del asambleísta José Agualzaca, asambleísta del Partido Comunista, ya está presentando un proyecto de ley y donde también se está privilegiando el tema de generar mejores condiciones, no solamente de salud para el pueblo ecuatoriano, sino también mejores condiciones económicas y de desarrollo del campo. En este momento se hace necesario también pensar por los productores, por los campesinos, por los sectores agrícolas del país para enfrentar la pandemia. Bueno, yo
recordar de que el Partido Comunista se preocupó desde el principio del siglo pasado y cuando estaba en ebullición todo el sentimiento revolucionario y a consecuencia de la revolución rusa, que llevó a todo el mundo a tener la posibilidad de una nueva sociedad, la sociedad socialista. Y si eran los campesinos, eran los indígenas, era la población rural la que era más necesaria para llevar adelante este proyecto. Lenin lo explicó perfectamente cuando se planteaba el asunto del carácter revolucionario de la clase obrera y de avanzar la clase obrera por el camino de una nueva sociedad. Lenin dijo que esto no podía sucederse si no estaban presentes los campesinos. Y ahí viene la unidad de obreros y campesinos para llevar adelante el proyecto revolucionario socialista. Nosotros, digamos, el Partido Comunista hizo hincapié en esto y llevó adelante la formación de la Federación Ecuatoriana de Indígenas, hoy que se llama Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas del Ecuador, que está encabezado por el camarada José Agualzaca, que acaba de presentar un proyecto que va a favorecer a todos los campesinos indígenas, a los pequeños y los medianos productores de nuestro país. De tal forma que si logramos esto, sea aceptado en la Asamblea Nacional y que se beneficie al sector rural, tendremos nosotros la posibilidad de tener un mejor Ecuador. Hay que tener en cuenta un detalle que quisiera mencionarlo. Se trata de que en estos días de la pandemia, en estos días de la crisis humanitaria, de la crisis de salud, de salubridad en nuestro país, ha podido mantenerse vivo el pueblo ecuatoriano a pesar de la desidia, a pesar de la inoperancia de este gobierno ecuatoriano, porque la gente se ha organizado en todas las provincias, en todas las cantones, en las parroquias, para proveerse de alimentación, y muchas veces ha sido regalada la alimentación que viene desde el campo hacia la ciudad, o en el peor de los casos lo han vendido en condiciones económicas que podrían ser aceptables bajo estas condiciones de crisis, porque no hay quien lleve una modulación de lo que significan los precios de los productos de primera necesidad. Pero en todo caso es necesario señalar que el pueblo ecuatoriano está preparado para que al salir de esta crisis de salubridad podamos organizarnos juntos, los trabajadores, los campesinos, los indígenas, los pueblos autóctonos que están en las regiones orientales, para darnos a conocer y dar la posibilidad de formar un nuevo Estado ecuatoriano, un Estado ecuatoriano que tire abajo el sistema capitalista, que tire abajo todo esto que significa el neoliberalismo, que no es otra cosa que hambre, miseria para todos y desempleo, masivo desempleo en todo el mundo. Puedo mencionar en los Estados Unidos el desempleo está cada día avanzando diariamente, y la cantidad de muertos por la despreocupación de este estúpido señor Trump alcanza más de 60.000 muertos ya en Estados Unidos y avanza de forma. Sin embargo de ello, este hombre, que no quisiera que se vea en la Real Academia de Ciencias del idioma español, qué significa un estúpido dentro de esta condición que hace este señor Trump. No es otra cosa que un hombre que no tiene ninguna posibilidad de avanzar por las cosas buenas ni por las cosas malas siquiera. Es un estúpido completamente. Y esto ha ocasionado que los pueblos del mundo estén siendo copiados, estén siendo vejados, como está ocurriendo con los bloqueos que se hacen contra Cuba, que se hace contra Venezuela, que se hace contra Irán, que se hace contra Rusia, y se hace inclusive contra China que está proveyendo de medicina y posibilidades de sanidad
en todo el mundo, inclusive en los Estados Unidos, inclusive en los Estados Unidos. Es necesario que se rompa el bloqueo que existe contra Cuba, que existe contra Venezuela y demás pueblos del mundo. Es necesario que nos unamos también para que la lucha contra la pandemia, la lucha contra esta enfermedad de virus COVID-19 sea efectiva, para que dejen pasar a los pueblos las medicinas que necesitan. Venezuela necesita muchas medicinas y han sido bloqueados los envíos de medicinas para Venezuela. Los respiradores han sido bloqueados y no han llegado a Venezuela. Sin embargo, de ello podemos mencionar que el sistema socialista de producción, como el sistema de Vietnam, por ejemplo, ha logrado que los muertos en su país sean cero completamente. Y en los demás países de carácter social, socialista, se mantiene una condición social importante de defensa que reduce al mínimo los daños causados por esta epidemia. Cuba lo está demostrando, Venezuela lo está demostrando, que no es un país socialista, pero que avanza bajo condiciones democráticas, progresistas y revolucionarias para contener el daño que hace este virus en que nos acosa en este momento. Y es todo el pueblo, es todas las organizaciones sociales de estos países que han logrado mejorar el efecto que ha dado esta pandemia en el mundo entero. Claro, totalmente. Y hoy queda demostrado que las políticas neoliberales en este momento son ineficaces, no solamente para el tema de generar medidas que puedan contener la pandemia, sino también para responder económicamente donde los pueblos no sean los sectores mucho más afectados. Hoy cabe destacar que también la gran cantidad de víctimas mortales, no solamente en el Ecuador, sino en el mundo, son responsabilidad del capitalismo, son responsabilidad del sistema neoliberal. Pero frente a eso, hoy en este momento también se está levantando una ola de despidos en el sector público y en el sector privado. A pesar de las medidas que se han planteado y al no existir una reactivación económica real que pueda desarrollarse en nuestro país, se está comenzando a generar despidos. Ya la semana pasada el Ministerio de Relaciones Laborales recibía más de 100 reclamos frente a despidos intempestivos en algunas empresas privadas. Pero para el Partido Comunista, ¿cuál es la salida frente a la realidad y esta recesión económica y de explotación, y donde son los sectores de trabajadores y los sectores populares más golpeados? ¿Cuál es la salida política y constitucional que el Partido Comunista considera para poder crear y formar una alternativa de poder en este momento donde la crisis sanitaria se convierte en una crisis económica? Realmente podemos decir que estamos en una situación bastante crítica con respecto a los trabajadores en nuestro país. No hay absolutamente ninguna protección por parte del Estado, por parte del Ministerio del Trabajo, de los trabajadores y empleados que se despiden masivamente en este momento en el Ecuador. Como usted conoce, yo soy abogado y ejerzo la defensa de los trabajadores, y ya me han llamado muchos trabajadores para decirme qué hacen ante el llamado de los empresarios, ante el llamado de los gerentes, que le dicen: o presentas tu renuncia o te vas en este momento. Es decir, es muy intempestivo. Y la recomendación para todos los trabajadores en este momento es de que no acepten firmar ninguna renuncia, ni de rebaja de sueldos, ni de ninguna clase, ni presentarse en una lucha junto con las organizaciones de trabajadores, en este caso la CTF, fundamentalmente en las provincias donde los trabajadores tienen sus dirigentes democráticos y revolucionarios, como es Pichincha, como es Esmeralda, como es Guaya, como es el Oro, como todas las organizaciones provinciales que están luchando por sus compañeros de trabajo, por los empleados y por los trabajadores. Y esta situación no podemos afirmar que se puede terminar en estas condiciones en que estamos viviendo, condiciones de encierro por parte de la, y a consecuencia de lo que significa la pandemia,
pero que esto tiene que terminar un momento y tiene que rescatarse la labor, tiene que rescatarse en el sistema de trabajo para todos los empleados y trabajadores del país. Hay que prepararse para reclamar efusivamente, democrática y revolucionariamente el trabajo en nuestro país, que consta en nuestra constitución política y que el Código del Trabajo amañado como lo tienen hasta ahora, como lo presentan hasta ahora, para evitar que los trabajadores se defiendan en sus puestos de trabajo, se mantenga la estabilidad laboral y también las condiciones de salario. Miles de millones de muertos hay en el mundo a consecuencia de este desempleo. Ahora en este momento en el Ecuador también hay una condición terrible con respecto a los trabajadores. Pues, salir del desempleo, no hay posibilidad de llevar el pan a su casa. Y eso significa pues una crisis humanitaria que no tiene parangón. Tenemos que prepararnos para esta lucha y tenemos que estar enfrentando inmediatamente esta condición que existe en nuestro país a causa del desempleo, la miseria y el hambre en nuestro país. Que este sea el puntal para que puedan generarse ese tipo de reivindicaciones y las luchas del pueblo ecuatoriano se mantengan y sean una constante para crear una alternativa de poder. Una alternativa no solamente que pueda derrotar al neoliberalismo, sino también pueda generar nuevas políticas mucho más dinámicas, políticas públicas a favor de los grandes sectores populares. Queremos agradecerte mucho, Winston Alarcón, secretario del Partido Comunista, por acompañarnos en este nuevo espacio, ¿no? La Trinchera nace como un espacio de comunicación alternativa y contrahegemónico, frente también a la decadencia de los medios de comunicación privados y también a la selección de noticias, que muchas veces está alejada realmente de lo que se representa mediáticamente en la realidad del entorno noticioso. Así que nuevamente a todos quienes nos acompañan a través de la plataforma de Internet, desde el Facebook Live del Partido Comunista, agradecerles por habernos acompañado. Estaremos aquí una vez por semana con La Trinchera para comenzar a discutir sobre los temas más candentes de la actualidad, no solamente del entorno político nacional e internacional, sino también del movimiento obrero, el movimiento campesino y el movimiento estudiantil. ¿Qué mejor manera de generar una buena propuesta comunicacional que reivindicar la voz?